sino hasta el 28 de julio. La Constitución establece que en el último año del mandato no se puede disolver el Congreso. Bienvenida a Juan Jiménez Mayor. Bienvenido, exministro Jiménez Mayor, exitosa. Muchas gracias por la invitación, Karina. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos por las denuncias, porque acaba de salir esta nueva denuncia y hay una colección de denuncias. Y justo salen antes de que la presidenta se vaya al Vaticano. La presidenta está haciendo las maletas y salen estas denuncias. Esto oscurece en algo el viaje de la presidenta de la República, porque hace las maletas y tiene cosas aquí para resolver. ¿Es el momento de viajar al Vaticano? ¿Su presencia era determinante como para dejar las cosas como están aquí? Bueno, yo creo, Karina, que estamos en medio de una nueva crisis, como siempre, ¿no? El Perú es un país de multicrisis, estamos siempre con dificultades. Y estos temas de la Fiscalía con la Presidenta de la República no son noticias locales, esto tiene una resonancia internacional, o sea, esto va a salir en los medios de comunicación internacional. Y desafortunadamente la Presidenta es muy desprolija en este tipo de temas, ¿no? Encarga a sus ministros, encarga a sus abogados que la defiendan, pero ella no asume la responsabilidad y no asume, digamos, la necesidad de que conteste sobre estos temas, que aclare sobre estos temas. O sea, ya estamos acostumbrados, y eso es un tema muy negativo, a que la Presidenta no diga nada sobre estas denuncias que han sido presentadas. Son 6 denuncias constitucionales. Ahora, lo que hay que observar es también la conducta del Congreso, y ya el Congreso archivó el caso de los Rolex. Sin embargo, la Presidenta tiene 3 denuncias de la Fiscalía ante el Congreso por las muertes de los peruanos durante las protestas, que están vinculadas, ayer se presentó una tercera que está vinculada a lesiones. Y fíjate, esto es un tema que yo lo tomaría con bastante seriedad, más allá de los delitos graves que se están imputando, por el hecho de que en este momento también ante la Corte Penal Internacional, ante la Fiscalía de la Corte, se han presentado los hechos vinculados a las matanzas del 2022 y 2023. Y fíjate una cosa, si cometen el error de archivar estos casos y que no se haga una investigación prolija sobre la materia, esto va a ocasionar que, bajo el principio de complementariedad con el que funciona la Corte Penal Internacional, efectivamente se puede abrir una investigación contra la Presidenta de la República, ¿no? Entonces, cuidado que, claro, si lo vemos desde un punto de vista provinciano, digamos, de que nosotros lo resolvemos en el Perú, ese asunto también está siendo en este momento mirado por un sistema internacional que tiene que ver con delitos de lesa humanidad en la Corte Penal. Entonces, cuidado que archiven, porque si archivan acá, eso daría pie efectivamente a que, por el principio de complementariedad, la Corte Penal, en este caso la Fiscalía, inicie la investigación, como ha sucedido con Maduro, por ejemplo. A Maduro se interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y claro, como en Venezuela no hay investigaciones objetivas, neutrales, independientes, pues la Corte decidió abrir una investigación. De acuerdo. Es el momento, porque esta denuncia, aparte de la que usted ha detallado, también exactamente el desbalance que se ha determinado es de 650.000 soles. Entonces, el momento que atraviesa el país, el cambio del gabinete, la disconformidad de las personas. Acabamos de salir de una paralización de los transportistas que están diciendo nos están matando. Acabamos de salir de una matanza en Patás. Es el momento que una presidenta de la República diga, me están invitando en el Vaticano, era necesario que vaya. Yo soy católica, yo creo en todo el simbolismo y aplaudo que el Papa sea peruano, pero ¿es el momento para que una presidenta como Dina Boluarte con 0% de aprobación agarre sus maletas y se vaya? Bueno, aquí está el divorcio entre los políticos y la población. Si tú preguntas a la población si la presidenta debió ir, la población mayoritariamente va a decir que no, pero en el Congreso mayoritariamente les han dicho que sí. Como dato, Karina, el presidente de los Estados Unidos, porque digamos el Papa nació en Estados Unidos. Así ¿no? es.
Trump no va a ir a la ceremonia, va a ir el vicepresidente de los Estados Unidos. Y acá a mí me llama la atención un hecho que he visto hoy día en los medios. El canciller ha ido el día de hoy a firmar el libro de condolencias por la muerte del expresidente uruguayo Pepe Mujica. No ha ido la presidenta de la República a firmar el libro de condolencias a la Embajada de Uruguay, que hubiera sido, digamos, un acto simbólico si queremos tener en cuenta que la presidenta maneja algún tema vinculado a la política exterior de buena vecindad con los países latinoamericanos, siendo un personaje de la talla del expresidente Mujica. Y de izquierda, de su ideología, por último. Y claro, salvo que ese sea el problema, ¿no? Pero, digamos, si ella quiere manejar las relaciones internacionales como lo quiere hacer supuestamente con el Vaticano, ahora con el Papa, pues me llama la atención que no haya tenido el gesto de ir acá a la embajada. Lo que pasa es que, claro, no había un viaje, no Claro. había que tomar un avión. No hay concordancia y no hay esta, no sé, de repente, no le quiero decir frivolidad, pero no hay el avión, no hay conocer algo más, salir del país, viajar, tomar el vuelo y de repente ir hacia lo desconocido. Sí, bueno, en realidad hay una falta de sintonía tremenda del gobierno con los intereses nacionales, con los problemas del país. No está resuelto lo de Patás, no está resuelto sus temas personales. El gobierno acaba de cambiar el gabinete, todavía no sabemos el gabinete hacia dónde va. El día de ayer escuché al primer ministro decir que van a cambiar la política general de gobierno, van a plantear unos cambios a la política. ¿Qué son esos cambios? ¿Qué cosas van a hacer? Porque ya la política general de gobierno está aprobada desde que la señora Boluarte entró al poder. Hay un decreto supremo que establece la política, ¿no? ¿La van a cambiar? ¿En qué sentido? Entonces, genera también un poco de ruido por la salida del ministro de Economía, que hasta ahora nadie entiende ese cambio. Y claro, entonces esa incertidumbre que tenemos el día de hoy está expresada en ese viaje del día de mañana, ¿no? El cambio en el gabinete, las personas, hasta el Congreso, pedía que se refresque, pedía que no daba más por la matanza de Patás y que estaban desconectados de lo que había pasado, no estaban informados. Además, pusieron en tela de juicio sobre la información que venía desde Patás. ¿Se ha hecho lo correcto? Porque da vueltas en lo mismo, no confía en nadie más. Arana es gente de su confianza y además, si han habido desaciertos en observar o aprobar leyes, ha pasado por el ojo de Arana y ahora Arana es su premier. ¿Esto es una buena señal? Lo primero que hay que decir es que la conformación de un gabinete luego de una crisis como la que tuvimos implica que el presidente del Consejo de Ministros propone a ministros para el gobierno. Eso es lo normal, eso es lo que dice la Constitución además. Pero sin embargo aquí hemos visto a un primer ministro que ha ingresado con el mismo equipo que ya estaba conformado, salvo el caso de la entrada del ministro de Transportes, que es clarísimo que no lo ha puesto él, ¿no es cierto? Es un ministro que viene probablemente directamente por el lado de la señora Boluarte y del señor Acuña, que es lo que estamos viendo todos. Pero el hecho de que él no haya puesto a ningún ministro implica un escenario también de debilidad de él mismo como conductor del gabinete. A mí me recuerda esto el caso de Villanueva, que fue el primer ministro de Humala en su momento, que me reemplazó a mí justamente. Precisamente, que parecía que Nadine Heredia era la que era la primera ministra. Sí, pero que en realidad lo que ocurrió fue que él no puso a ningún ministro, él entró como cabeza del gabinete, pero sin cambios, y duró 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, creo que habrá que ver en su momento cómo él, digamos, afina las teclas del gabinete, pero creo que entra con muy mal pie por el hecho de que no ha tenido este liderazgo para poder hacer algunos cambios que creo que eran necesarios. Yo creo que algunos cambios se tenían que haber hecho precisamente para dar una señal de este supuestamente último envión del gobierno, último año,
en el cual deberían demostrarse ciertas políticas más o menos que no generen sobresaltos, ¿no?, al país, y que podamos tener unas elecciones tranquilas. Claro, cierta estabilidad, dice usted, pero no se demoraron nada, quisieron dar esta posición de rapidez, pero se hubiesen tomado un poco más de tiempo. ¿Cómo es este protocolo? Es decir, la Constitución le obligaba a la presidenta y al nuevo premier a hacerlo tan rápido que tenían que escoger de lo que tenían o no. Bueno, tienen un espacio de tiempo. Mira, si hubieran censurado a Adriancén, tenía 72 horas para poder cambiar el gabinete, ¿no?, para que él renuncie. De tal manera que yo creo que han precipitado una juramentación precisamente para que pueda esto calzar con el viaje y que se descomprima la crisis y que pueda viajar al Vaticano la presidenta. Pero creo que lo que era mejor para el país era un proceso de reflexión, de tomarse un tiempo, de ver a lo mejor si tenían otras cartas que permitan que puedan dar mayores garantías o una mayor certeza al país de una conducción de este último envión. Y fíjate lo que está pasando ahora. Ahora ya no solamente se está hablando de la crisis, sino se está hablando de vacancia. O sea, los debates que se están viendo hoy día en los medios, de ciertos políticos, es que se está hablando de vacancia. Inclusive están corriendo firmas para una vacancia. Entonces, eso no ayuda al gobierno y sobre todo descontrola al país, porque finalmente las expectativas de crecimiento económico que se tenían para este año, después de la salida de Salardi y ahora con esta crisis que se ha autoimpuesto el propio gobierno, ¿no?, porque han sido errores del gobierno los que han conducido a esta crisis. El error de Adriancén, de sus declaraciones. Por supuesto, yo creo que ya no daba más el señor Adriancén en el gabinete hace mucho tiempo, que debió haber sido cambiado, porque no estaba en sintonía, no era una persona que estuviera liderando el gabinete. Hay una imagen que sale en las redes donde ni siquiera le quitan el saludo uno de los ministros a Adriancén a la hora de despedirse, no le da la mano, ¿no? Y que son gestos que simbolizan una fractura, ¿no es cierto?, dentro del gabinete. Entonces, y que de hecho existía, ¿no? Habían varios superministros ahí que estaban por encima inclusive de él al final, ¿no? Claro, superministro Quero, ¿no? Y lo que usted me dice, y lo que dicen las fuentes también, es que todo calza como para el viaje de la presidenta de la República. Un viaje se sobrepone a los intereses inmediatos, urgentes del país, y eso no aguanta ningún análisis. Eso no puede ser. Y es un viaje para estar en una hora en una misa, o 2 horas, no sé cuánto durará la misa, y ya está. No sé. No va a traer nada de eso, va a ir a rezar y punto. Y la Cancillería acaban de informar también que están viendo si el Papa la va a recibir, o sea, ni siquiera hay una certeza de que eso ocurra, y yo dificulto que ocurra porque, como están las cosas, creo que, y las antenas que debe tener el Papa respecto al Perú, y lo que sabe, y lo que ha dicho el Monseñor Barreto, de que el Papa está muy bien informado de lo que pasa en Perú, y de lo que ha pasado en el Perú con el gobierno del señor Boluarte, se la va a pensar seguramente, ¿no? ¿Y cuál es lo que debería pasar, pero teniendo los pies en el piso, ¿no? Sabiendo que Dina Boluarte es la presidenta de la República, la frivolidad y la corrupción que tenemos encima, y además con este gabinete que aparentemente no va a tener mucho tiempo de vida? ¿Cuál es el ABC para resistir? Porque el Parlamento no la va a vacar ahora. Si la vaca en julio, pero va a tener que resistir hasta julio. ¿Qué le conviene al país? Bueno. Desde su mirada, con experiencia. Sí, claro. Yo creo que lo que le conviene al país es un escenario de tranquilidad, que la economía se pueda recuperar, que la seguridad tenga alguna respuesta del lado del gobierno, y que podamos tener unas elecciones más o menos razonables, ¿no? Yo no digo mejores, pero más o menos razonables en el contexto que tenemos. Y esto implica que el gobierno no dé señales equivocadas como la que está dando con la designación del ministro de Transportes, que ha generado muchas alarmas a nivel político. Es un ministro que está muy conectado a un partido,
es el ministerio que más recursos presupuestales tiene, ¿no es cierto? Entonces, eso genera muchas suspicacias y creo que no genera tranquilidad. Entonces, eso es uno de los factores que habría que tener en cuenta. Y a ver qué es lo que dice el primer ministro en el pedido de confianza ante el Congreso, que yo creo que aparentemente se lo van a dar, ¿no? Eso es lo que a priori uno puede percibir, pero va a depender mucho también de lo que él pueda decir, ¿no? Y de qué manera afina clavijas y a ver si antes de que pueda presentarse ante el Congreso hacen algunos cambios, ¿no? Porque yo creo que, como tú dices, ¿no? En esta coyuntura, la urgencia era el viaje, entonces había que arreglar las cosas, maquillar un poquito lo que sea, y tener un gabinete ya juramentado y después veremos, ¿no? Entonces, ese después veremos, no sé cómo lo van a manejar para efectos dentro de los 30 días que tiene el primer ministro para presentarse ante el Congreso. Regresamos rápidamente con Juan Jiménez Mayor, ex premier, para que nos diga si es que un gabinete puede presentarse ante el Congreso con ministros distintos a los que juramentaron. Es decir, hace ruido el ministro del MTC, que ayer era un invitado de palo en el primer viaje en la Marcha Blanca, ¿sí? Estaba el ex ministro del MTC y ahora ministro de Economía, y él decía, estoy aprendiendo. Entonces, si se le puede cambiar, porque además tiene denuncias y vinculaciones con la minería ilegal, y más. Y además repasado en realidad estos cambios ministeriales y nos habíamos quedado hablando del último cambio del MTC y esta vinculación que tiene un ministro problemático, ¿no? Porque es la alianza que hay con el señor Acuña, APP, y si se puede, el nuevo el premier Arana, puede llegar al pedir el voto de confianza con nuevos rostros, puede dejar los ministros juramentados, puede llegar con otros, por decir, sin este ministro. Sí, ningún problema. Él puede hacer cambios antes de llegar. De hecho, inclusive puede ocurrir que en la negociación política para el voto de confianza el Congreso le exija además algunos cambios ministeriales, ¿no? Eso es posible y jurídicamente, constitucionalmente factible, o sea que no hay problema. El tema es, yo creo, el problema que se ha configurado de la debilidad que él demuestra en no proponer a ningún ministro en su gabinete. Pero ¿cómo es el tema, por favor? Porque acá hay una ley de idoneidad. Se supone que hay una DINI que escanea quién es quién. Y ya la prensa ha sacado que él tiene problemas, que hasta tiene denuncias de violencia familiar. Lo sacó los programas dominicales, que había agarrado a patadas a su esposa. Y además el comercio ha sacado de que tiene vinculaciones con la minería ilegal. ¿Cómo pasa una persona con estas características? ¿Quién lo propone? Porque lamentablemente Arana salió, puso la cara y dijo, todos tienen el principio de la inocencia, todos tenemos, pero por favor pónganos a los mejores cuadros. ¿Quién propone? ¿Él? Lo que pasa es que, digamos, en este caso, él no tiene responsabilidad porque los ministros ya estaban designados, digamos, había una nueva designación, pero formal, porque básicamente eran los mismos ministros. Lo que pasa es que durante la época del expresidente Castillo, con esa desprolijidad que tenía él en designar ministros a cualquier persona, sin ningún mérito, sin ninguna capacidad, el Congreso planteó algunos requisitos y también por el hecho de que se proponían o se nombraban ministros cuestionados. Hay que recordar el ministro de Transportes, que está prófugo ahorita, ¿no es cierto? Silva. Sí, el ministro Silva, exministro Silva. El Congreso emitió una norma que establece que para que se pueda designar a un ministro, el presidente del Consejo de Ministros que propone le presenta al presidente, o a la presidenta en este caso, si tienen antecedentes penales, qué tipos de procesos tiene, si tiene juicios de alimentos, si ha tenido procesos de violencia intrafamiliar. Entonces, un ministro que es designado, el presidente y el primer ministro tienen toda esa información. Entonces, la recae, bueno, en este caso del ministro de Transportes, recae en el señor Adriancén, que fue el que supuestamente, o en teoría, lo ha propuesto,
De acuerdo. y de la presidenta que admite una persona con esas características, ¿no? Lo corto un momentito porque una nueva denuncia constitucional. La Fiscalía de la Nación, a través del área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, informa que presentó ante el Congreso de la República una nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte Segarra en su condición de presidenta de la República como presunta autora del delito de encubrimiento personal, y Juan José Santibáñez Antúnez en su actuación como ministro de Interior como presunto autor del delito de omisión de denuncia. Los hechos están vinculados a que Boluarte Segarra habría facilitado la huida del prófugo Vladimir Cerrón Rojas a bordo del vehículo oficial denominado El Cofre, el cual no es susceptible de intervenciones policiales. Para ello, la investigada habría ordenado que el vehículo oficial se dirija al condominio Asia del Sur, ubicado en el distrito de Asia, provincia de Cañete, Lima, donde se desarrollaba acciones policiales de control de identidad personal y vehicular con la finalidad de ubicar y capturar al referido prófugo. En tanto, Santibáñez debió comunicar a la autoridad competente este encubrimiento por parte de la presidenta de la República. Entonces, los dos están siendo denunciados por el caso Cofre. Nueva denuncia constitucional de parte de la Fiscalía que va a ir al Congreso, y esta vez Dina Boluarte es denunciada por el caso Cofre por tratar de encubrir a Vladimir Cerrón. Otra denuncia más. La número 7. La número 7. Entonces, ese es el caso Cofre por tratar de encubrir, es decir, llevarse a Vladimir Cerrón y ponerlo a buen recaudo. Qué grave esta denuncia, porque era un tema que estaba circulando mucho en los medios, han habido reportajes sobre esta materia. La presidenta y los actores del lado del gobierno han estado minimizando esto, pero supongo que al presentarse una denuncia constitucional y haber con este motivo haber terminado las diligencias preliminares que ha hecho la Fiscalía sobre la materia, hay elementos que justifican, que suficientes para que el Congreso pueda actuar. Evidentemente, todas estas denuncias no se pueden, digamos, no pueden activarse porque la presidenta todavía está en funciones, ¿verdad? Entonces va a tener que esperar que la presidenta acabe su mandato, que puede ser el próximo año o si existe una vacancia, para que estas se activen en el Congreso y permitan que el Poder Judicial, en este caso el Ministerio Público también, puedan ya hacer las investigaciones que correspondan ya de manera usual, como ocurre con cualquier ciudadano, ¿no? Hay una seguidilla de denuncias. Los abogados van a decir persecución política, una tras otra, una tras otra. ¿Qué pasa? Esto nunca se ha visto jamás en la vida en contra de una presidenta en funciones. ¿Qué se puede responder frente a eso? ¿Cuál es su análisis político? Bueno, hay una decisión. El tema es que también el Tribunal Constitucional tiene un conflicto, un caso de una contienda de competencias en donde van a determinar si procede o no procede las investigaciones. Vamos a ver qué dice el tribunal. Pero por lo menos en el caso del Ministerio Público, ellos están haciendo su trabajo, ellos están, digamos, actuando de manera técnica, es lo que se está viendo. Y creo que ahí lo que toca es que la presidenta dé algún tipo de declaración, o sea, que informe al país qué está pasando, por qué tenemos una presidenta que está siendo sujeta a tantas investigaciones, ¿no? El problema es que ella no declara. Ella no le gusta hablar, ella tiene como 215 días sin hablar a la prensa, así no le es, gusta. Y eso es pésimo, pues, y cuando va a la Fiscalía además tampoco declara, se somete entonces, un líder político tiene que tener respuestas y tiene que informar a la población. Y si no lo hace, está básicamente dejando en el vacío y estas suspicacias que uno puede entender y la desprolijidad con la cual ella se conduce a nivel político, ¿no? Entonces creo que eso no le hace bien al sistema político peruano y creo que es inédito además, ¿no? También estábamos hablando sobre el voto de confianza, porque así como hubo ruido político sobre la vacancia, hablan sobre una vacancia, pero a la hora que se quieren poner de acuerdo, mire cómo todos votaron en consonancia para que se vaya la presidenta al Vaticano. El voto de confianza. Han hablado sobre que no han quedado contentos con la designación del premier Arana. ¿Podría haber un rechazo a la confianza y una recomposición del
de gabinete. ¿Usted ve estas ganas en el Congreso o el Congreso es de lo más, se acomoda a las circunstancias, está viendo sus propias conveniencias, está midiendo siempre qué hacer? Bueno, eso es verdad, eso siempre miden lo que están haciendo. El asunto es que, primero, la votación para una confianza no es una votación calificada, es una votación de mayoría simple. Entonces, ahí habría que ver cuál es el nivel, digamos, de aceptación que va a tener el primer ministro en su presentación ante el Congreso. Pero más allá de eso, porque escuché el otro día que estaban cuestionando la declaración que hizo el señor Adrián Sen en su momento, amenazando al Congreso diciendo de que si no le dan la confianza o si me censuran estarían entrando en capilla en el Congreso, ¿no? Esto es verdad, o sea, si le niegan la confianza al gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Arana, les quedaría al gobierno una oportunidad más y al Congreso también una para poder o censurar o negar la confianza a otro gabinete. El gobierno podría provocar al gobierno para que no le den la confianza un segundo y el gobierno disolver el Congreso. Pero esto no va a ocurrir sino hasta el 28 de julio. La Constitución establece que en el último año del mandato no se puede disolver el Congreso. Entonces, hay que calcular políticamente lo que puede ocurrir. Pero ese es un escenario que hay que analizar. Pero yo lo que creo es que va a ocurrir es que le van a dar la confianza y ojalá que pueda hacer algunos ajustes al gabinete, ¿no? Muy bien, entonces hemos repasado toda nuestra política, nos ha ayudado usted a comprender un poco más qué es lo que está sucediendo. Muchísimas gracias a Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, por estar aquí en los estudios de Exitosa. Encantado. Muchas gracias.